Dile: Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Amén, amén. ¿Cuántos le dan un buen aplauso a nuestro Dios? Porque Él está con nosotros y su palabra la ha dejado para que nosotros no estemos desamparados, para que tengamos una guía. Amén. Bueno, al leer estos versículos encontramos muchas bendiciones, y tú ya te diste cuenta, el versículo que acabamos de leer. Pero quiero comenzar con esto que he estado analizando. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos en la Biblia a muchos personajes pues que tuvieron muchas virtudes, ¿verdad? Que tuvieron pues muchas victorias, que tuvieron una capacidad muy grande, que sobresalieron en muchos aspectos. Y cuando vemos a estos personajes los admiramos y decimos: ¿cómo logró hacer esto? ¿Cierto o no? ¿Cómo tuvo el éxito? ¿Qué hombre tan lleno del Espíritu Santo? Pero también estos hombres tuvieron errores, tuvieron fallas, se equivocaron, y no a veces una vez, sino varias veces. Pero su reacción ante el error determinó su futuro. Fíjate bien, su reacción ante el error determinó su futuro. Y hoy pues vamos a ver que muchos de nosotros fallamos y seguiremos fallando. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando fallamos? Este tema se llama He fallado. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando fallamos? ¿Qué hacemos cuando fallamos? ¿Cómo reaccionamos? Hay diferentes reacciones en general, ¿no? Podemos decirlo. ¿Cómo reaccionamos cuando fallamos? Pues hay personas que les da igual. O sea, dice: pues todos fallamos, no importa, no pasa nada. Hoy no sé si has visto eso que dicen: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pues engañé a mi esposa, pero pues no pasa nada, ¿verdad? Ya mis hijos ya no me quieren, pero no pasa nada. Y cosas así por el estilo. Hay otras personas que se ponen tristes, ¿verdad? Se ponen, realmente les quebranta su corazón cuando dicen: he fallado, pero ¿qué crees? Siguen igual. Y hay personas, que eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, que a veces nos entristecemos cuando le hemos fallado a Dios o cuando hemos cometido errores o pecados, pero cambiamos, es otra reacción. Pero hay otra reacción de la cual me quiero enfocar un poco más, porque es lo que muchas veces está pasando, que cuando fallamos normalmente nos desanimamos y decimos a veces estas palabras en nuestra mente, o a veces sí, las decimos con nuestra boca: ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Cuántos de ustedes, en qué categoría tú estás aquí? ¿Que fallas y te vale? ¿Que fallas y tienes tristeza pero lo vuelves a hacer? O sea, vuelves a cometer el mismo error, o sí sientes ese dolor y lo cambias, que eso es lo que deberíamos de hacer. ¿O cuántos desafortunadamente están en una situación de decir: he fallado ya tantas veces, o he fallado en esto, y se desaniman y dicen: ¿ya para qué? ¿Ya para qué busco a Dios? ¿Ya para qué me acerco a Dios? Y recuerda que estamos viendo, amado pueblo de Dios, la serie No Volviendo Atrás. Y esta serie es con el propósito de que nosotros no regresemos a las andadas, como decimos comúnmente, para que no volvamos atrás. ¿Y por qué estamos viendo este tema? Porque este es uno de los factores más importantes por los cuales las personas se regresan al mundo o de donde Dios los ha sacado, y es cuando empezamos a observar tanto nuestros errores. Cuando tú miras tanto tu error, tanto tu falla, y no la cambias, sino solamente estás ahí enfrascado en ese error, en esa falla, seguramente te vas a desalentar y te vas a desanimar. Y quiero llevarte a dos ejemplos de personas muy similares. La primera es David y Saúl. En algunos aspectos ellos tenían situaciones muy similares. Los dos fueron reyes, ¿verdad? Los dos tuvieron aciertos. Por ejemplo, empezando por David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Nadie le había dado, Dios no le había dado a ningún hombre ese título más que a David. Y David, pues, un rey ejemplar en muchos aspectos, pero tuvo errores tremendísimos. O sea, adulteró, mató al esposo de Betsabé, con la que tuvo ese adulterio. Y bueno, tantas situaciones que hizo David. Se enorgulleció en un momento, empezó a hacer locuras, le decía: no hagas esto, y él le valía gorro porque decía: yo soy el rey, ¿verdad? Así que pues yo lo voy a hacer. Y tuvo errores y tuvo fallas, pero vemos el corazón de David, que ante esos errores, cuando él los notó, porque en momentos no lo notaba,
Decía que eran, dice, hazme ver mis errores que me son ocultos, decía David. Y muchos salmos escribió él, y uno de los salmos muy conmovedores dice, en pecado me ha concebido mi madre. O sea, había un reconocimiento de que era malo él, de que había pecado y había maldad en su corazón, porque la maldad produce el pecado. Si no hubiera maldad, no pecaríamos ninguno de los que estamos aquí. Entonces dice, en pecado, en maldad me ha concebido mi madre, pero dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y David reconocía sus errores. Ahora vemos a Saúl, el primer rey de Israel, valiente, esforzado, capaz de dirigir a toda una nación. Muchas capacidades tenía Saúl, ¿verdad? Y físicamente dice la Biblia que era el más alto y que era muy, muy guapo, muy hermoso, así lo describe la palabra, muy bien parecido, como diríamos en nuestros días. Y Saúl tenía tantas virtudes, era valiente, era esforzado. Sin en cambio, en los errores que tuvo, se empezó a justificar. Y cuando llegaba Samuel, el profeta, y le decía, ¿por qué hiciste esto? Es que, pero, lo que pasa. Y sabes, a veces nosotros tenemos una forma muy incorrecta de pedir perdón. Si tú lo has hecho, recuerda que la iglesia es también una escuela y estás aquí para aprender. Si tú has hecho esto, realmente tenemos que rectificar. Hay gente que pide perdón. Te pido que me perdones, ¿verdad? Le dice el esposo a la esposa, perdóname porque, pues sí, te contesté mal, pero es que lo que pasa, si tú no hubieras hecho, entonces ese perdón no sirve. Hay personas que han llegado así conmigo y me dicen, pastor, perdóneme, pero usted, no, digo, ¿me vienes a pedir perdón o ya me vienes a sacar mis errores? Sí. ¿Cómo somos nosotros? Hasta en la oración criticamos. Señor, te pido por el desgraciado de mi esposo infeliz, maldito, ojalá. No, de verdad, a veces estamos orando. Yo sé que me fui al extremo ahorita, pero a veces estamos orando y decimos, Señor, te pido por mi esposo, porque es bien lujurioso, porque es bien criticón, porque de verdad, Señor, mira, paralízale la lengua en el nombre de Jesús, porque siempre está mintiendo. Y entonces hasta en las oraciones yo he escuchado que estamos maldiciendo y juzgando. Maldiciendo es maldecir. Maldecir es que dices mal, en vez de decir bien. No sé si agarraron entendieron eso. Entonces, la diferencia es que de estos dos reyes, los dos tuvieron virtudes, los dos tuvieron errores, pero la diferencia radica en cómo reaccionaron ante su error. Por eso te decía esta palabra clave en esta mañana, llévatela. Todos fallamos. Tú estás fallando tal vez en alguna área en este momento y vas a fallar posteriormente. Que la boca se le haga chicharrón, no, así está bonita, así yo la quiero. No declares eso, pero es la realidad. ¿O cuántos están en desacuerdo conmigo que digan, no, yo nunca voy a fallar, pastor, nunca? Somos como ese Pedro, nunca te voy a traicionar. Y fue el primero que lo traicionó, el que lo negó. Ahora, si tú asumes tu responsabilidad y dices, he fallado, tienes un Dios hermoso, poderoso y perdonador. Pero si tú te justificas, quiero decirte esto, ni Dios te puede ayudar. Dios no te va a ayudar. Aunque tengas muchos errores y aunque le digas, cámbiame, pero si tú te justificas y no asumes tu responsabilidad, decir, sí, tengo maldad. Tengo maldad en mi corazón y lo tengo que reconocer. En ese momento ocurre una transformación y entonces Dios limpia el corazón. Y dice la palabra que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. ¿Cuántos están aquí en esta mañana, iglesia? Otro ejemplo muy parecido es de Pedro, el apóstol Pedro y Judas. Igual, los dos con virtudes, los dos con errores también, ¿verdad? Porque Judas, aunque pareciera que no hubiera ninguna virtud, había virtudes en él, por supuesto. Sin embargo, cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que él llora amargamente. Después Jesús se le aparece cuando resucita a nuestro Señor Jesucristo y lo restaura, lo fortalece su fe, ¿verdad? Y nunca más se vuelve a describir en la Biblia que Pedro haya negado al Señor Jesús. Tuvo errores, pero no, nunca como ese error.
Al contrario, la historia cristiana dice que Pedro, en el momento en que que lo iban a matar, que estaba a punto de morir y que lo iban a crucificar, Pedro, al ver la cruz, que lo iban a crucificar, dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, como mi Señor. Y lo crucificaron, dice la historia cristiana, que lo crucificaron de cabeza. Entonces Pedro pasó de ser un cobarde, de negar al Señor Jesucristo, a dar su vida por Él con valor. Pero es la reacción ante ese error. En cambio, Judas traicionó al maestro, lo entregó por unas monedas de plata, y dice la palabra de Dios en uno de los evangelios, describe un poco más a fondo, que como que le cayó un poco el 20, por decirlo así, a Judas, entre comillas, y dice: he entregado a un hombre justo, he entregado a un hombre bueno. Y entonces llega con el dinero y se los devuelve y dice: yo ya no quiero ese dinero es maldito. Se los entrega a los líderes religiosos, y los líderes religiosos dicen: pues es este asunto. Si tú entregaste a un hombre bueno, ese es tu problema. Tú ya lo entregaste, si nosotros te pagamos. Y dice: no, yo ya no quiero estas monedas, y las tira. Y aparentemente ahí se vería que todos podríamos decir: Judas estaba arrepentido, pero no. ¿Sabes qué pasó? Se fue a ahorcar. Ahora quiero que pongan en la pantalla, por favor, este versículo, y con esto lo vas a entender de estos ejemplos que te acabo de decir, tanto de David como de Saúl y de Pedro y de Judas. Segunda de Corintios 7:10, por favor. Segunda de Corintios 7:10. Recuerda por qué estamos viendo esta enseñanza: porque mucha gente ante su error se desanima tanto que se aleja de Dios. ¿Algunos de ustedes les ha pasado eso? Cuando has fallado, ¿qué piensas? Así como que voy a seguir con todo. No, la mayoría de nosotros no. Mira lo que dice: porque la tristeza que es según Dios, mira, según Dios hay una tristeza que sí debemos de tener. Y tú puedes decir: pero Dios es un Dios de gozo. Pero hay una tristeza que sí debemos de tener. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué tristeza debemos de tener? La que te duele cuando fallaste, pero te lleva a un arrepentimiento. Te lleva a un cambio. Di conmigo: cambio. Dice: de la cual no hay que arrepentirse. Fíjate lo que está diciendo. Parecía trabalenguas, pero dice: si tú tienes una tristeza porque no siempre a veces salimos bailando, gozándonos, danzando acá. Ah, qué buena prédica, ¿no? A veces salimos reflexionando, a veces decimos: ese pastor nos dio con todo, pero más que el pastor, el Espíritu Santo sabe cada condición de cada vida de los que estamos aquí presentes. Y entonces a veces salimos reflexionando. A veces Dios me ha hablado y digo: no entiendo esto, y a veces sí lo entiendo, y reflexiono tanto en eso, que a veces tal vez puedas ver mi rostro y ese pastor está por la calle de la amargura. No, es que hay momentos también en que sentimos una tristeza porque sabemos las cosas que estamos haciendo mal. Porque el sinvergüenza ya no le importa. Pero dice: de esta tristeza de la cual no te tienes que arrepentir. O sea, esta tristeza que te lleva al arrepentimiento, no te arrepientas de tenerla, porque te está llevando al arrepentimiento, a un cambio. Pero sigue diciendo el versículo: pero la otra tristeza, dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? La culpa. La culpa. Pedro dice que lloró amargamente. ¿Le dolió o no le dolió? Cuando agarró el 20, cuando le cayó el 20 y dice: he negado a mi Señor Jesús como Él me dijo que lo iba a negar. Y lloró amargamente, pero nunca más lo volvió a hacer. Él tuvo una tristeza de arrepentimiento. Pero Judas también lloró, pero se fue a ahorcar. Porque solamente Judas tenía culpabilidad, pero no arrepentimiento. La culpa te lleva a la muerte, el arrepentimiento te lleva al cambio. La culpa siempre nos va a llevar a la muerte, pero el arrepentimiento siempre nos va a llevar a la vida, nos va a llevar al cambio. ¿Cuántos quieren tomar la decisión hoy en día de arrepentirse, amada iglesia, y de decir: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero vida, yo ya no quiero estar así en esta misma condición? Tenemos nosotros la elección en nuestras manos. Todos fallamos, todos tenemos virtudes, pero ¿qué hacemos? Vuelvo a repetirles esta pregunta: ¿qué hacemos cuando fallamos?
Sabes, incluso muchas personas de éxito, muchas personas que yo he leído, que he visto sus biografías, pues ahora en el internet ya ves un montón de historias, ¿no? De este hombre, por ejemplo, de Ford, de Henry Ford, del que hizo los Honda, del que, bueno, tantas historias. ¿Cómo comenzaron la mayoría en pobreza? Y por ejemplo, Henry Ford dice su historia que intentó 6 veces poner ese negocio de autos y todas las veces quebró y quebró y quebró. Y sus amigos le decían: estás loco, no se puede hacer lo que tú dices que se va a hacer, no podemos conducir esa clase de artefactos o de autos como tú lo llamas. Y entonces Henry Ford hasta la 6ª vez se hizo multimillonario, el hombre más rico del mundo en su tiempo, porque perseveró. ¿Qué hacemos cuando fracasamos? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la clave. Fíjate que la clave no es tanto atinarle y siempre tener victoria y victoria y victoria en ese sentido de que nunca te equivocas. No es así, sino que aún de los errores aprendemos más o tenemos que aprender más. Y alguien dijo que cuando caigas, aprovecha para recoger algo del suelo, porque siempre tenemos algo que aprender. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra a nuestro Dios? Ahora, yo sé que para ustedes, que algunos ya han escuchado este tipo de temas, es a lo mejor ya repetitivo en algunos casos, o tal vez puedas decir: esto ya lo he escuchado, pastor, o usted ya lo ha predicado. Pero no importa tanto eso, lo que importa es si lo estamos nosotros aplicando. Quiero, en este punto que te voy a dar a continuación, quiero que tú abras tu corazón y que veas cómo trabaja el diablo. El diablo trabaja de una forma que lo ha hecho durante miles de años y que él nunca va a cambiar. Porque te decía el miércoles, él no es creativo, él no tiene una mente creativa, él es un imitador. O sea, él no crea cosas nuevas. Él siempre está haciendo lo mismo, pero desgraciadamente lo que hace le sigue funcionando. Y una de las cosas es que él trabaja de esta manera. La Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie, porque, o sea, él no tienta a nadie porque él no puede ser tentado, dice Santiago capítulo 1, por el mal. La tentación no viene de Dios. O sea, si tú dices: Dios me está tentando, no, Dios no te está tentando. Incluso uno de los nombres de Satanás es el tentador. Dios no tiene ese título, para que lo entendamos. Dios no tienta a nadie, el que tienta es Satanás. Satanás tienta, pero dice Santiago que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Cómo está esta situación? Si tú y yo no arrancamos, por ejemplo, la avaricia de nuestro corazón, si no arrancamos la avaricia de nuestro corazón, Satanás te va a tentar exteriormente, pero él sabe cuál es tu debilidad y entonces te va a poner tentaciones para que tú te hagas cada día más avaro, al grado de trabajar todos los días y ya no venir a la iglesia, de ya no ver a tu familia, de solo estar pensando en dinero. Incluso tú conoces a la persona a veces, en general, no profundamente, pero si la conoces, en 30 minutos nada más escúchala, qué es lo que está diciendo, y de la abundancia de su corazón va a hablar. Y hay personas que solo hablan de dinero, solo hablan de dinero, solo hablan de dinero, que no tienen o que quieren o que tienen o lo que sea, pero siempre están hablando de dinero. Entonces Satanás viene a una persona avariciosa y él ve la avaricia del corazón y pone tentaciones. Y Satanás constantemente está poniendo tentaciones. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por eso estamos aquí en la iglesia. Reconocer en primer lugar para que haya un cambio. Si tú no reconoces, Dios no puede limpiarte y no puede sacar esa basura que llevamos muchos de nosotros dentro. Llámese avaricia, adulterio, tristeza, depresión, lo que sea. Pero todas esas cosas Dios nos quiere limpiar. Y entonces no las saca la persona. Satanás viene y está insistiendo y está insistiendo y está insistiendo. Y entonces la persona tarde que temprano cae en ese pecado, cae en ese error. Satanás primero ¿sabes cómo trabaja Satanás? Te hace ver el pecado agradable, atractivo. Yo le digo a los chavos, la pornografía no te pone ahí unas esqueléticas. En la pornografía, ¿cómo salen? Bueno, no pienses eso, pero ¿cómo salen las mujeres y los hombres en la pornografía? Todos panzones, pelones, las mujeres todas gorditas. No, la pornografía es atractiva. La pornografía es un pecado atractivo. El adulterio también es atractivo.
La avaricia también es atractiva. El chismear también se te hace atractivo. Tengo que decir esto, hasta tiemblas en la lengua. Es que, pero mamá, dijiste que nadie le ibas a decir. Cállate tu hija. Yo sé a quién le digo. Esa hermana va a orar por el pastor. Pura crítica. Es atractivo. La Biblia dice que cuando Adán y Eva vio el árbol, dice que era atractivo y codiciable. El pecado, Satanás no te lo va a presentar de una forma negativa, por decirlo así, sino de una forma atractiva. Lo va a pintar bien bonito. Lo va a pintar bien bonito como si fuera algo así, como un círculo, por decirlo así. Lo va a pintar tan agradable, pero cuando tú le das la mordida va a salir veneno de ahí. Solo eso. ¿Qué pasa? Satanás te dice, mira este pecado, por ejemplo, ¿no te has cansado de tu esposa? ¿No te has cansado de las mismas regañadas de tu esposa todos los días? ¿No te has cansado de esa mujer? Ya llevas 20 años, 30 años con ella. Mira a la vecina. Tú eres un navegante, tienes que ir por mares diferentes. Tú tienes tanto amor que ella solamente puede ser una de tus capillas, pero busca otras capillas. Y Satanás te empieza a decirlo de esa manera. Por ejemplo, ¿para qué vas a la iglesia? Te van a regañar. Ese pastor no sabe hacer otra cosa más que regañarte y quitarte tu dinero. Es lo que Satanás te dice. Todos ahí en la iglesia, todos son unos hipócritas. Nadie cambia. La otra vez vi al hermano y no me saludó. Satanás te empieza a presentar de esa manera las cosas. Cuando nosotros caemos, fíjate lo que hace Satanás. Primero te induce y te induce y te induce, y cuando ya cae la persona, empieza Satanás, ¿cómo fuiste capaz? Y dices que amas a Dios. ¿Y para qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita, eres un falso. ¿Sabes qué? Ya no vayas. Es lo que le empieza a decir a Satanás a las personas. Y entonces, ¿sabes qué mete Satanás? Culpa. Pero por el otro lado, el Espíritu Santo de Dios viene a la persona y le dice, hijo, yo sé tus errores, si tan solo los reconoces, yo estoy aquí con mi sangre para limpiar tu corazón y limpiar tu alma de toda maldad, si tú así lo quieres. Porque es una decisión a fin y a cabo. La mitad de su trabajo está hecho del diablo cuando te hace caer en el pecado, pero la otra mitad es cuando te mete culpa, porque cuando nos mete culpa, entonces nosotros nos vamos a alejar de Dios. Y por eso mucha gente se aleja de Dios, porque Satanás te hace ver solamente tu pecado y tu error, pero no cuánto has avanzado. Él nunca te lo va a decir. Él solamente te hace ver tu error, solamente te hace ver tu pecado y tu falla, pero nunca te va a hacer ver que hay un Dios perdonador. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, por si todavía ustedes tienen esa dificultad o están cayendo en esa trampa del diablo. Recuerda que el 50% de trabajo de Satanás es hacerte caer en el pecado, pero el otro 50% es meterte culpa para que te alejes de Dios, porque alejados de Dios, amado pueblo de Dios, entonces nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros, si caímos en el pecado y ya tenemos culpa en nuestro corazón y no vamos a Dios, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Tú pecas y fallas, ¿verdad? Y tienes culpa en tu corazón y dices, sí es cierto, le he fallado a Dios, yo nunca voy a cambiar, siempre he sido el mismo, caigo en este error. Y yo te pregunto, ¿y si tú te alejas de Dios, cómo vas a solucionar el problema del pecado? No hay nadie que pueda solucionar el pecado, el problema del pecado, solamente Jesucristo. Y te digo algo, ya lo solucionó hace 2000 años en la cruz. Nuestro bendito Dios murió por nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres y fuéramos salvos y fuéramos bendecidos y libres de culpa. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación, ninguna culpa hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora Apocalipsis 12:10 dice esto: cuando Jesucristo resucitó, había una batalla en el cielo después de que Cristo resucitó. Y mira, o sea, Satanás volvió a querer
entronarse en el trono de Dios, ¿verdad? Ganar esta batalla que nunca va a ganar. Y dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque el condenador, el acusador de nuestros hermanos, el acusador de nosotros, Jesucristo lo despojó, lo venció y nos ha puesto ahora nosotros libres y justificados. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, esto no es que tú lo tomes así como, Cristo ya pagó por mí, entonces puedo pecar. No, eso es sinvergüenzada. Eso es estar en el pecado. No, lo que nosotros tenemos que hacer es que yo reconozco mi pecado, renuncio a mi pecado y le permito a Cristo que Él me limpie y que me santifique y que Él me justifique. Y entonces en ese momento ya Satanás no tiene lugar en mí. Pero una de las cosas muy importantes para que tú puedas ser libre de la culpa, porque hay personas que dicen, yo ya no lo he hecho, ya llevo 10 años que no le digo ni una grosería a mi hijo, pero siguen cargando culpas, porque en el pasado lo trataron mal, porque en el pasado lo abandonaron. Si tú sigues cargando culpas, entonces te ha faltado algo. Tal vez ya te arrepentiste, pero te ha faltado algo: recibir el perdón de Dios. Entender en revelación del Espíritu Santo que Cristo ya te ha perdonado y que Cristo no funciona como nosotros. Nosotros decimos, ya te perdoné, pero siempre están con la misma cantaleta. Dios no es así. Él nos perdona y dice la Biblia que nuestros pecados los echa hasta el fondo del mar y que ya no se acuerda más, porque Dios es bueno y Él es fiel. Y alguien decía, ¿por qué Dios echará nuestros pecados hasta el fondo del mar? Y dice la Biblia que ya no se acuerda de ellos, porque a Dios no le conviene acordarse de tus pecados. Él sí podría decir, nuestro Dios, o Él sí dice esto: ya lo pasado, pasado, no me interesa. ¿En serio? Nosotros no cambiamos el chip, pero ya lo pasado, pasado. O sea, te equivocaste, hijo, ya te arrepentiste, sigue adelante, vámonos ya. ¿Qué tienes que estarle recordando? ¿Te acuerdas cuando fallaste? ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? Por eso nosotros no tenemos que ser juez de la gente. Y a veces pasan cuestiones que nosotros no entendemos. Ayer estaba escuchando un testimonio de un pastor muy conocido en los Estados Unidos que hace 4 años perdió aproximadamente a su esposa y murió su esposa. Y decía, ¿qué pasaste en esos momentos? ¿Qué aprendiste? Y dice, a no recibir a los amigos de Job. Y él mencionaba, ¿quiénes son los amigos de Job? Aquellos que te están tratando de decir, bueno, probablemente no hiciste esto bien, por eso se murió tu esposa, probablemente no oraste, probablemente tú no tienes tanta fe. Dice, nosotros no necesitamos a ese tipo de personas. Nosotros necesitamos a personas que tal vez solamente estén con nosotros, nos den un abrazo y nos digan en los momentos de pérdida y de dolor, aquí estoy, solamente eso. Y no empezar a ver por qué pasó esa situación, porque ni siquiera la misma persona que lo está pasando lo comprende, menos tú. Menos tú. Cuando la gente ha tenido una pérdida, la verdad yo le digo, yo no sé por qué. En muchas ocasiones, la verdad no sé por qué, pero aquí estamos en lo que te podamos ayudar. Solamente eso. ¿Y por qué menciono esto? Porque a veces le quitamos la chamba a Satanás. También nosotros somos ahí acusadores. Y el hermano, ¿por qué no vendrá? Y por eso le va como le va. ¿Y qué milagro, hermano? Porque la otra vez te vi en la cantina. ¿Y por qué lo vistes? Pues porque tú estabas ahí. Entonces tú también andabas en las andadas. Si viene una persona después de tiempo, nosotros le tenemos que dar gracias a Dios. Porque incluso dice la Biblia que el que haga volver a su hermano al camino del Señor será bienaventurado. No lo corras, no lo critiques, recíbelo y di que bueno, bendito sea Dios que nuevamente volviste a casa, a tu padre y a tu familia, que somos todos nosotros. Alguien le tiene que dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amada iglesia, es el tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Dios es diferente a todos nosotros. Su perdón es diferente. Tenemos que aprender cada día más de Él, pero la verdad es que todavía nos hace falta mucho. Y Dios, cuando te dice te perdono, es porque ya ni siquiera se acuerda. De verdad, tú puedes decir que esto es fantasía, pero tú puedes ir con Él y le puedes decir, Señor, es que otra vez me siento mal, porque ves que te fallé hace tiempo. Y Dios de verdad que te diría,
yo no lo recuerdo. No sé de qué me estás hablando. Pero la culpa es la que te va a seguir acusando. La culpa habla. La culpa va a hablar mientras tú no la calles con el perdón de Dios. El perdón de Dios va a callar la culpa. Y entonces cuando tú ya no tienes culpa, eres libre. Eres libre. Ya no cargas nada en tu corazón. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Dios no quiere que pequemos. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios no quiere que tú peques, pero si pecas, tienes a alguien que te va a defender en el juicio, alguien que te va a justificar. Abogado es un intercesor, alguien que va a defender tu causa, pero Dios no puede defender tu causa si tú te estás justificando. Por eso a muchas personas, fíjate lo que les dicen los abogados, tal vez por eso ahora vamos a entender más esto, que le dicen los abogados: tú tienes que declararte que sí fuiste culpable. ¿Para qué? Para que el juez no te eche tantos años de cárcel, le dicen. Aquí es algo similar, pero Dios es tan bueno que Jesucristo te dice: tú tienes que reconocer tus fallas. ¿Tuviste esa falla? No, pues que sí, pero no. Reconoce tus fallas. ¿Fallaste o no? ¿Le pegaste a tu esposa o no? Sí, entonces tú eres una persona violenta, un machista. Reconoce tu error. Es que ella andaba coqueteando con el de los tamales. No, ¿tú le pegaste o no le pegaste? Sí le pegué. Entonces cuando tú reconoces y te duele eso en tu corazón: Padre, perdóname, y te cae el 20 y se rompen esas ataduras, esas vendas de los ojos. Decir: sí, soy así, soy lujurioso, soy mentiroso, soy ladrón. Dios quiere tu honestidad. En ese momento el abogado de abogados, que es Jesucristo, en ese momento va con el Padre y dice: Padre, ha reconocido su falta y ha reconocido su error. Permíteme que lo limpie con mi sangre. Y lo limpia Jesucristo a la persona, y entonces lo agarra de la mano, lo levanta y lo presenta delante del Padre justo y dice: aquí está, justificado. Pero no puede haber esto si nosotros no hay una honestidad y un reconocimiento. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, mira la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lee conmigo el siguiente párrafo, o las siguientes palabras: para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no del 50%, de toda la maldad. De toda la maldad. ¿Acaso Dios no es bueno? Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios grande. No hay pecado que sea más grande que el poder del perdón de Dios. Si el pecado fuera más grande que Dios, entonces Dios no nos podría perdonar. Si el pecado fuera más grande que Dios, entonces Dios no nos podría decir: te perdono. Porque Él, ¿sabes por qué nos dice que nos perdona? Porque venció el pecado. Porque Él es más grande que tus pecados y que tus fallas y que tus errores. Por supuesto, esto, amado pueblo de Dios, no nos da una licencia para pecar. Pero sí tenemos que estar conscientes que nosotros como seres humanos fallamos constantemente. ¿Qué tenemos que hacer ante la falla? Reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, permitir a Cristo que nos limpie, recibir el perdón de Dios y echar fuera esa culpa, porque la culpa solo te hace sentir mal, pero no te cambia. Pero el arrepentimiento te lleva a un cambio. Hoy Dios está con los brazos abiertos aquí. Tú no lo ves, pero Él está entre nosotros. Él está aquí contigo. Él te dice: hijo, sé tus fallas, sé tus errores, sé que has metido la pata y las dos a veces, por eso caminas chueco. Pero hoy yo quiero enderezar tus piecitos, quiero enderezar tu caminar, pero sobre todo quiero limpiar tu corazón. ¿Le permites a Dios en esta mañana limpiar tu corazón? Entonces ponte de pie ahí en tu lugar. ¿Qué vas a hacer? Ora en estos momentos, tenemos tiempo para hacerlo. Venimos ante ti, Señor. Padre,
tal vez como ese hombre, ese pecador que decía tu palabra, que ni siquiera podía alzar su mirada hacia arriba, sino que solamente decía: sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Padre, no pretendemos venir a impresionar a la gente, que siempre tenemos una postura como si todo estuviera bien. Hay veces que no es así, pero venimos ante ti con un corazón honesto, porque dice tu palabra, leímos en el primer versículo: acerquémonos confiadamente ante el trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro. Venimos todos los que estamos aquí, Señor, ante el trono de tu gracia. Pero tú que estás escuchando, o que has escuchado, perdón, este mensaje, no vayas a Dios en desconfianza. Él no está con una piedra en su mano, sino que está con sus brazos abiertos para recibirte. Entra confiadamente y le puedes decir: aunque me da vergüenza, aunque me apena, aunque me duele, Señor, en mi corazón, pero reconozco que sigo actuando de esta manera, que no he cambiado en esta área. Te entrego esta parte de mi vida, Señor, y hoy reconozco. Te pido que me limpies. Me arrepiento. Perdóname, perdóname, perdóname. David falló muchas veces, Pedro también falló, pero estos dos hombres de Dios terminaron en bendición sus días, porque reconocieron su pecado delante de Dios. Hoy reconoce tu error, reconoce esa falla, entrégasela al Señor y permite que el Espíritu Santo te limpie. Y si tú ya le has dicho: perdóname, me arrepiento, dile: límpiame con tu sangre. Y hoy en esta mañana dile: recibo tu perdón. Yo abro mi mente y mi corazón y recibo mi perdón. Echo fuera toda culpa, porque la culpa no proviene de ti, Dios, proviene del diablo. Echo fuera toda culpa. Tú ya venciste a Satanás. El acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera, ha sido quebrantado, ha sido despojado, ha sido derrotado. Y yo, Señor, me enfoco en ti. Hoy me voy a enfocar más en tu perdón que en mis errores, porque sé que si yo vengo ante ti, tú cambias mi corazón, limpias mi vida, Señor Jesucristo. Transformas mi ser y me limpias y me quitas toda maldad. Y hoy, Señor, echo fuera esa culpabilidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dile: gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gran perdón. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y toda la gloria a ti. Aleluya.